Tú eres llamado a ser hijo de Dios. Y luego dice, amados en la iglesia, los hermanos, amados ahora somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y así tenemos que enseñar a la humanidad que tiene que llegar a ser hijo de Dios aquella persona que no es hijo de Dios. El versículo 1, ahí tomamos esa parte que nosotros somos llamados hijos de Dios. El versículo 2 dice que los amados ahora somos hijos de Dios. Y qué bonito se oye, ¿verdad, hermanos? Ser hijo de Dios. ¿Y qué es un hijo de Dios? ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Y qué es lo que hace el hijo de Dios? ¿Y qué es lo que no debe hacer el hijo de Dios? Y a ver nosotros mismos entramos en cosas que a veces no nos pertenecen a nosotros. Tocando el mismo versículo que memorizamos, ¿qué dice el versículo que memorizamos? ¿Qué se lo aprendió? Mira por amor del Padre. Amén, amén. ¿Alguien más del versículo que memorizamos? ¿Qué dice? No se les quedó, ¿verdad? Dice, ¿por qué te confiaste? ¿Por qué? ¿Por qué te confiaste? ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Por qué te confiaste en tu mismo, en tu maldad, en tu mismo pecado? ¿Por qué te confiaste? Pero ahora le cambiamos. Ahora, ¿por qué hiciste la maldad que no tenías que hacer? Y luego sigue diciendo el versículo, luego sigue diciendo, y yo solo, yo puedo, y vale, ¿qué más? Nadie más. Así dice el hombre. Hasta hay hermanitos en la iglesia que se atreven a decir, es que hermano yo mando, yo soy el que mando y nadie más va a mandar. Pero la palabra de Dios no es así. Aquí la palabra de Dios dice que todos nosotros somos hijos de Dios. Así enseñemos, hermanos, a nuestra juventud, a los jóvenes, a los hermanos, que también ellos son hijos de Dios. Pero ¿qué es lo, yo diría, qué es lo que no tienen que hacer los hijos de Dios? Hay una regla, hay una enseñanza, hay un camino que los hijos de Dios debemos ser completamente hijos de Dios, hermanos. Y no se vale, hermanos, de que decimos, hermanos, que yo tengo error, yo tengo problema. Es como decía 8 días, decía, es que el hombre está allá así, mira, es que somos pecadores. Y al diablo le guste cuando el hombre está trayendo a su vida, lo de la calle y lo mete a su cuerpo. No, hermano. Aquí estamos viendo como un paso que somos llamados hijos de Dios. Y número 2, nosotros somos hijos de Dios, llamados y somos hijos de Dios. Nos llamó a ser hijo y luego nos hizo hijo, ahora somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que aprender y entender la palabra de Dios, que un hijo de Dios no es cualquier persona. No es cualquier persona un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que vivir lo que Dios le manda hacer y lo que la palabra de Dios nos dice. Hace un rato comentamos ahí de Santiago 4, que dice, sométanse pues a Dios, ¿y qué más? Y resisten el diablo, Carlos. El apóstol Santiago dice, sométanse a Dios, viven con Dios, dependen con Dios y resisten al diablo, el enemigo, que les llega a meter problemitas en sus corazones. El problema está en el ser humano. Ese versículo que memorizamos, ¿recuerdan? Ese versículo que memorizamos dice que yo, solo, nadie más. Pero al inicio dice, ¿por qué te confiaste en tu misma maldad? Porque siempre el hombre va a decir, yo solo, yo mismo, yo mando y nadie más. Pero ese es egoísmo, es egocéntrico que el enemigo, el diablo, lo pone en el corazón de y los hijos de Dios no son así. Entonces, hermanos, enseñamos esta palabra que nosotros somos hijos de Dios, somos llamados a hijos de Dios. Reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados para que yo y usted llegásemos a ser hijos de Dios. Entonces ahora en la iglesia somos hijos de Dios. Pero miren, yo quiero llevarles un poquito más adelante qué es lo que no tienen que ser los hijos de Dios.
A ver, Carlos, vas a leer el versículo 4. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, inscrito también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es en contra de la ley de Dios. Y también hay una ley que también el pecado es una ley. Acuérdense que el pecado es un gobierno, el pecado es una autoridad, el pecado manda, el pecado domina, el pecado lo aplaca a la persona, el pecado le involucra a la persona. O sea que el pecado es una levadura que lo envuelve al hombre y el hombre se queda estancado. Pero eso es cuando la persona dice sí al pecado. Pero como somos hijos de Dios, entonces sometémonos a Dios y resistimos a Dios. Ahora el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3, hermana Magari? El versículo 3, ¿qué dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Bien, volvemos a leer el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza o esta seguridad, ¿qué pasa? En él se purifica así como él es puro. Entonces, ahora qué está diciendo? Ahora nos está diciendo que los hijos de Dios tienen la seguridad, tienen la certeza, tienen la esperanza de ser hijos de Dios. Pero hay un paso importante ahí que quiero mencionar, hermanos. Es que cada cristiano, cada hermano se tiene que purificar, hermanos. Que nosotros, la iglesia, tenemos que ser santificados y purificados y puros para la gloria de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Llévelo enseño allá a la gente en la calle, mira, si quieres ser hijo de Dios tienes que dejar el pecado. Te tienes que apartar de la ley del pecado y te tienes que volver a Dios y ser hijo de Dios. Y ahora la recomendación para los hijos de Dios, el que comete pecado, ¿qué pasa? Llega a ser del diablo. El que comete pecado es del diablo y entonces al mismo tiempo echa a perder la palabra de Dios. Procuremos, hermanos, ser hijos de Dios como lo manda aquí. No nos apachechemos delante del pecado. Y es que yo soy pecador y no, hermano, aquí no dice así, que nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que someternos a Dios. Vivimos con Dios, dependemos de Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Llevemos en cuenta, hermanos, que nosotros ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para la carne, ya no vivimos para el pecado. Ahora nosotros vivimos para Dios, porque somos hijos de Dios. Llevemos esta palabra, hermanos, para que enseñemos que todo aquel que cree en Cristo Jesús llega a ser hijo de Dios. Ahora nos pasamos, miren allá en Romanos su capítulo 6, buscan todos Romanos su capítulo 6. Ahora, hermano Abraham, busca usted el capítulo 6 y versículo 12 nuestro hermano Abraham va a leer el 11, el 12 y el 13, hermano Abraham. 3 versículos va a leer. Romanos 6. Así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén, amén. Lo leemos entre todos. Leemos entre todos el versículo 13, dice así: ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad a todos, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿cómo? Vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, ¿cómo? Entonces nosotros los que son los hijos de Dios son instrumentos. Y fíjense, hablemos de un instrumento. ¿A cuál le daríamos instrumento, hermano Abraham? ¿Cuáles serían los instrumentos
Para nosotros, ¿a qué instrumento usamos nosotros? Una guitarra, un piano, ¿qué más? ¿Qué más? Un pandero, una trompeta, ¿qué más? Un arpa. ¿Qué más usamos para instrumentos? Y fíjense, hermanos, que nosotros los hijos de Dios somos instrumentos en las manos de Dios. Y entonces Dios va a usar un mal instrumento, ¿qué dicen? ¿Dios va a usar un mal instrumento? No nos vayamos a equivocar. Miren, ejemplo, a mí me gusta usar la guitarra. La guitarra tiene 6 cuerdas. Y una cuerda, la primera cuerda tiene la voz primera, la voz segunda, la voz tercera, la voz cuarta, la voz quinta. ¿Y qué más? Y la voz sexta. Y esa sexta y todas esas 3 a 6 cuerdas tienen una voz diferente y se hacen en una sola voz. Y esa guitarra da un bonito sonido, pero miren, un delicioso sonido la guitarra de 6 cuerdas. Y entonces todo aquel que está ejecutando su instrumento, un cantante, tiene su música y miren, hermanos, pero súper bien afinado, bien arreglado, y así le gusta cantar, bien arreglado su música. Pero ahora estamos hablando que yo y usted somos instrumentos, ¿en dónde? En las manos de Dios. Nosotros, la iglesia, somos instrumentos de Dios. Entonces, ¿cómo debemos estar los instrumentos de Dios? Les voy a recordar. Ahí donde leímos en primera de Juan, hermanos, dice que la iglesia, los cristianos, los hijos, deben ser como Él es puro. Entonces yo estoy preguntando, entonces, ¿cómo deben ser los instrumentos a Dios? Puros para Dios, hermano. Un buen instrumento para Dios. Estamos tratando que yo soy instrumento, entonces Dios me va a usar, entonces yo necesito ser la persona adecuada en las manos de Dios. Y a ver, nosotros nos equivocamos cada vez. Es que somos pecadores, hermanos, pero no, la palabra de Dios dice que yo y usted somos instrumentos en las manos de Dios. Y ese instrumento debe estar totalmente al 100% bien afinado, hermano. Nada de tacha, nada de pecado, porque Dios no habita ni vive en el pecado. No, hermanos, no nos confundamos que porque hermanos dicen, es que Dios perdona, sí, Dios perdona. Les voy a llevar un paso cuando Cristo le perdone a la mujer que vivía en el adulterio. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Y dice, ninguno, Señor. Y luego, ¿cuál fue el mensaje que Jesús le da a la mujer? A ver, más duro todos. A ver, todos. Y si esa mujer iba a volver a pecar, ¿qué iba a pasar? Ya no, o sea, el maestro le está diciendo, miren, ya no vas a volver a pecar, ya te quité el pecado. Y camina tu camino, ya no vuelves a pecar. ¿De qué le estaba diciendo? Que esa mujer tenía que ser instrumento en las manos de Dios. No meter pecado en la vida de la iglesia. Al mismo tiempo nosotros somos templo del Espíritu Santo. No nos equivoquemos nosotros, hermanos, que enseñemos Biblia, la palabra de Dios. Yo soy templo de Dios, yo soy hijo de Dios, y Dios me ha llamado para que yo sea, o seamos, instrumentos en las manos de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, cuando ustedes están leyendo, díganle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero que tú me uses. Yo quiero ser un fiel instrumento en tus manos cuando estoy cantando aquel canto que ensayé. Voy a cantar ese canto y quiero ser el instrumento adecuado en tus manos. ¿Y qué va a decir Dios? En lo poco, en lo poquito que eres fiel, en lo mucho te voy a dar. Entra en el gozo. Es palabra de Dios, hermano.
Y luego el apóstol San Pablo recomendando a la iglesia de Corinto dice, de modo que los que están en Cristo Jesús, nuevas personas son. Y luego, las cosas del mundo se quitaron, y las de aquí hacia adelante ahora voy a caminar en cosas nuevas, las cosas de Dios, en el camino de Dios, hermano. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que tenemos que ver. Hoy también tenemos que seguir luchando, hay que seguir caminando, porque no hemos visto lo que tenemos que ver. Cuando Cristo viene en su gloria, vamos a ver lo que nosotros estamos anhelando hoy, mirar a Jesús en gloria. Pero hoy hay que caminar y no hay que involucrarse en el pecado. No, hermanos, no nos equivocamos que porque Dios me perdona, no. Jesús una vez le perdonó a usted y ya no va a volver a perdonar, quitar el mismo. Tengamos cuidado, hermanos. Yo y usted somos instrumentos en las manos de Dios. Y Dios quiere buenos instrumentos, bien afiladitos, bien consagrados, bien congregados, listos, no fallarle a Dios y no decir como este hombre que dijo, yo solo y nadie más. Les animo, hermanos, a que cada día purificamos nuestra vida. Digamos al Señor, purifícame, santifícame, límpiame, transfórmame, cámbiame, Señor. Porque quiero ser un fiel instrumento en tus manos. Dios necesita usar instrumentos fieles, hermano. Dios necesita usar instrumentos fieles en las manos de Dios. ¿Y quiénes son esos instrumentos? Somos nosotros los que hoy decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que hoy decimos somos cristianos, los que hoy decimos soy hijo de Dios. Eso Dios quiere seguir teniendo en sus manos y quiere seguir usando nuestra vida. Dejémonos que Dios use nuestra vida, hermanos. Prestémonos, digámosle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero que tú me uses, Señor. Dame más palabras, dame más ánimo, más conocimiento. Dejémonos manejar en las manos de Dios, que sea Dios manejándonos a nosotros. Llegaremos a ser cada día un fiel instrumento en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Qué lindo, hermano. Qué lindo se decir cuando Dios está usando a tantos hermanos, a tantos personajes. Y es Dios. Y que el mundo lo vea y que el mundo grita, es que aquel es hijo de Dios y por eso le va bien. Busquemos a Dios, hermano, procuremos que realmente reconocer que somos hijos de Dios. Y lo somos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No manchemos esta identidad porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pónganse de pie. Dios nos bendiga. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones.